El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Una ley llamada de eficiencia económica y generación de empleo ha enviado el presidente Noboa a la Asamblea Nacional. Se trata de una nueva reforma tributaria en la que no se ha incluido la reducción del IVA del 12 al 5% para la construcción como se había anunciado, sino que plantea, entre otras cosas, una remisión de intereses con incentivo para que los contribuyentes morosos paguen los impuestos. Se espera recaudar 832 millones en 2024. ¿Cómo impacta en los ecuatorianos esta reforma? Alivianará la compleja situación económica que tiene el país en momentos que la caja fiscal cuenta con apenas 184 millones, mientras acumula atrasos en pagos por 2.872 millones de dólares. ¿Qué salidas tiene el gobierno para cubrir el enorme déficit fiscal y las necesidades urgentes? Respuestas a estas y otras interrogantes obtendremos en este programa de Descifrando con 3 expertos que dominan la materia. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia a la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central, subdecana de Economía de la PUCE, quien se incorporará más adelante, al economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal y un experto consultado por todos los sectores, y al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Voy a comenzar con Jaime Carrera para preguntarle si la propuesta del Ejecutivo, que deberá ser tramitada y aprobada por la Asamblea en 30 días, que están ya recurriendo, resolverá el programa de la caja fiscal, que tiene realmente unas cifras enormes. Bienvenido, economista Jaime Carrera, buenos días. Buen día, Thalía, gracias a la invitación. Un saludo a ti, a Rodrigo y a Verónica. Mira, la propuesta del Ejecutivo sobre la reforma tributaria lo que hace es reiterar la adicción del Ecuador en los últimos 43 años, la adicción al déficit y a no enfrentar los problemas estructurales que tiene el país, ¿no? Es decir, en 43 años el Ecuador no ha sido capaz de reducir su déficit, de equilibrar las cuentas públicas, con excepción de los primeros años de la dolarización. Esta reforma no enfrenta la reducción del déficit, es un paliativo para sobrevivir. Y sobreviviendo el Ecuador algún momento se va a ahogar, porque si esta reforma tributaria en neto, ¿sí?, recibe no más allá de 500 millones de dólares, porque se está planteando una remisión tributaria que espera más de 900 millones de dólares, lo cual va a ser imposible. Digamos que en neto reciba 500 millones de dólares. El próximo año el déficit va a ser cercano a los 6.000 millones de dólares, porque no van a haber ingresos del patrimonio, del impuesto que ya vence este año, el ISD tiene que bajar, el impuesto a la renta que reformó Lazo va a rendir menos ingresos, y por otro lado hay más gastos. Entonces, esos ingresos adicionales, máximo en el mejor de los casos, van a compensar la pérdida de ingresos y el déficit va a seguir elevado. Pero no solo eso, sino que en 2025 ya no habrá el ingreso por la remisión tributaria, porque es un ingreso por una sola vez. Entonces el déficit fiscal del 2025 va a ser todavía más grande, porque habrá menos ingresos y habrá más gastos en el 2025. Todo esto leen los mercados, y por eso es que el riesgo país está ya cerca de los 2.000 puntos.
Entonces no hay perspectivas reales de que con esta reforma se enfrente una real reducción del déficit, que significa más ingresos permanentes y menos gastos. No hay otra manera de reducir el déficit, ¿no? Gracias, muchísimas gracias, Jaime Carrera. Ahora la pregunta es, ¿qué expectativas tenían con ustedes, los analistas, tú como uno de los mayores expertos del Ecuador en materia económica, y también otros sectores, ¿no?, que pensaban que el presidente Daniel Noboa podía, con el conocimiento que tiene él viniendo del sector empresarial, con una sólida formación académica, podía dar un giro? ¿Qué otras opciones, más vale sería la pregunta, había para que alguna gente califique de intrascendente esta reforma, Jaime? Bueno, lo primero que esperábamos por sentido común es un programa económico y fiscal, pues, que genere confianza, que defina la ruta fiscal y económica para el 2024 e incluso 2025, porque este gobierno va a estar hasta mayo del 2025. Sin un programa económico y fiscal serio, confiable, que genere confianza, bueno, el país va a estar a la deriva, ¿no? El ministro de Finanzas presentó 5 láminas con acciones dispersas que dicen muy poco, ¿no? Entonces, lo que se esperaba era algo más sólido, incluso con datos más confiables, porque mira tú, por ejemplo, el ministro dijo que al cierre de este año van a hacer las cuentas por pagar de $2.800 millones. Este rato acabo de concluir los datos a noviembre. Solo a noviembre las cuentas por pagar del presupuesto de este año son de $3.000 millones. Y más $1.000 millones de deudas de años pasados. Las cuentas por pagar a fin de año van a superar los $5.000 millones. Y el déficit va a ser superior a los $5.000 millones. Entonces, todas estas cosas lo que generan es un ambiente de incertidumbre, un ambiente de poca confianza, y en ese entorno, Talía, en ese entorno de desconfianza, de falta de solidez, es muy difícil que en el Ecuador fluyan las inversiones y generen un entorno para invertir y que tengan resultados las intenciones de bajar impuestos para generar trabajo o de atraer otro tipo de inversiones. Entonces, lamentablemente, el Ecuador vuelve a querer sobrevivir, a no tener clara el norte económico y fiscal, porque una cosa, Talía, es estar afuera manejando una empresa, y otra cosa muy diferente es manejar el Estado desde adentro, ¿no? Entonces esperaría yo que el gobierno no se pase todo el año tratando de aprender el manejo del Estado y cada vez más descifrando la realidad de la economía y de las cuentas públicas. Uh-huh. Gracias Jaime. Sí hace falta pedagogía y también aprendizaje, ¿no? Es la curva de aprendizaje que suelen decir. Gracias. Rodrigo, desde el sector agropecuario que tanto conoces y desde el sector productivo en general, ¿qué expectativas les ha dejado esta reforma enviada por el presidente Noboa a la Asamblea? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días, Talía, buenos días, Jaime, un saludo fraterno a Verónica. A ver, creo que es importante reconocer que el presidente Noboa hizo referencia a una reforma tributaria y habló claramente de no más impuestos. Esto es un tema claro que por lo menos en ese ámbito evidencia que está manteniendo su posición y su palabra, más allá de un sinnúmero de borradores que pulularon en las redes sociales y en los chats de qué podría venir en la reforma. Veo positivo el hecho de que ya no mencionan los impuestos al patrimonio por una sola vez, por cuarta vez, porque nos tocaba la cuarta vez por una sola, pero sí vemos la necesidad de que el fisco complete la recaudación de lo que tiene pendiente. Si es que hay deudores, por la razón que sea, porque todavía los efectos de pandemia no han sido concluidos, pero si es que hay deudores y hay una posibilidad de que puedan remitir sus deudas evitando multas de intereses, no lo vemos negativo.
Por el otro lado, esto permite un ingreso, ¿ya? Pero yo quiero retomar un par de palabras de Jaime que yo creo que le hacen falta a los gobiernos para entenderlos y coincido en el tema de varias décadas. Creo que tenemos que afrontar los problemas de fondo y tenemos que afrontar una reducción real del gasto. Y este es un aspecto que todos estamos esperando que nos digan, ok, perfecto, va a haber un impuesto, esta autorretención que tiene un impacto, que realmente va a ser el impacto importante, o va a haber una mejora en el IVA, o va a haber algún aspecto que se vaya a ajustar para sostener el aparato fiscal. Pero por el otro lado, sí necesitamos ver qué es lo que el Estado va a hacer para reducir el gasto o hacerlo más eficiente. Y yo creo que en este aspecto vemos dos alternativas interesantes, que es zonas francas y alianzas público-privadas, porque está abriendo espacios a la inversión. Y en el caso de zonas francas, por ejemplo, por un hecho temporal de la misma zona franca, más allá de que puedes llegar desde 5 hasta 30 años, extendiéndose 10 más, pues plantea que los contratos laborales no pueden tener un carácter de indefinido, lo cual ya evidencia un tema extra que está en el título de la ley, pero que lamentablemente no se puede hacerlo en una misma económica urgente, que es una verdadera reforma en materia laboral, que es lo que se busca. Seguimos hablando de un desempleo o subempleo cada vez más creciente que no despega, y eso también tiene que ver con la incertidumbre de invertir en el Ecuador. Porque esta de aquí me parece que es la reforma 20 en 18 años. O sea, ¿qué estabilidad tiene un inversionista de saber que va a venir al Ecuador, va a poner su capital de inversión, del monto que sea, que no le van a cambiar las reglas del juego en 10, 12, 15 meses más tarde? Cuando las inversiones no son inversiones de corto plazo, las inversiones son inversiones de mediano largo plazo, entendiendo mediano largo plazo de 5 a 30 años, no como a veces creemos aquí el corto plazo, que es el depósito a 30 días, el mediano plazo a 90 días y el de largo plazo que podría llegar a un año. Gracias, Rodrigo. Ahora me gustaría que cuentes cómo funciona aquello de que las grandes empresas tendrán que autorretenerse el 3% de sus ingresos mensuales para anticipar el pago del impuesto a la renta, porque he escuchado que hay preocupación en algunas de las empresas que serían alrededor de entre 480 o 500, porque dicen que afectaría la liquidez de las empresas. ¿Cómo analizan desde los sectores productivos de esto? A ver, te voy a ser franco, lo he revisado, no me enfoqué en esa parte. Sin embargo, lo que es una autorretención que ya la tiene el sector financiero, que es simplemente autorretirarse la liquidez para mover. Hay sectores que es factible hacerlo, tal vez, no deja de ser una afectación, pero lo que están haciendo es retirándose liquidez para darle liquidez al fisco, como que una suerte de anticipo de impuesto a la renta, como yo lo entiendo. No es un tema menor, creo que hay que manejar continuo estos conceptos, porque uno de los mayores problemas que ya viene evidenciándose en la economía ecuatoriana es precisamente la falta de liquidez. Y eso lo vemos en cómo ha ido cayendo la recaudación tributaria. De ahí, esa recaudación que se va a autorretener tendrá un impacto posterior cuando ya se haga el desembolso y se ajuste el pago del impuesto en los meses de marzo para personas naturales, si es que alguno coincide en ser un gran contribuyente, o a las empresas, que es la autorretención de ingresos por grandes contribuyentes, porque no necesariamente puede ser empresa, puede ser persona natural que por alguna circunstancia
se esté calificado en el SRI como gran contribuyente. Gracias. Y le voy a preguntar a Jaime que nos analice un poquito más de este tema, lo de la autorretención, porque yo he leído, creo que leí en El Universo alguna declaración justo de sectores de la producción que decían que eso les puede afectar la liquidez, y si es que no sería así, no entiendo por qué lo habrían mencionado. ¿Cuál es tu análisis, Jaime? No, pues es que las empresas, Talía, las empresas pagan generalmente el impuesto a la renta en abril de cada año, ¿no? De forma acumulada. Entonces el gobierno lo que hace en términos reales es que ese impuesto que las empresas pagan de una sola vez en abril, ahora se pague mensualmente, y que esos grandes contribuyentes cada mes vayan pagando el impuesto a la renta. Es decir, es una suerte de anticipo, de anticipo adelantado del impuesto para darle liquidez a la caja fiscal. O en términos simples, ¿no? Si es que en abril tenían que pagar impuesto a la renta por 1.200, ahora van a tener que retenerse ellos $100 cada mes, y esos $100 irles entregando al Estado para que tenga liquidez. Entonces se está hablando de que esa retención, además de las ventas de las empresas, puede llegar hasta el 3% de esas ventas, hasta el 3%. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar si las empresas, por ejemplo, no tienen utilidades? Y ya se retienen hasta el 3%, porque al término del año esa retención va a constituir en crédito tributario, es decir, va a hacerse paso por el impuesto que debían pagar. Pero si las empresas no generan utilidades, van a pagar por un impuesto a la renta que no debían pagar, y ¿cuándo les va a devolver el fisco? Ese es por una parte el problema. El otro es que algunas empresas cada mes tendrán que sacarse de cualquier lado esa liquidez para darle al Estado, o a lo mejor tienen que pedir préstamos o adecuar su flujo de caja cada mes. Entonces sí es un problema para las empresas que tengan que encontrar esa liquidez para entregarle al Estado, que a su vez el Estado tenga fondos para cada mes ir pagando sus gastos, ¿no? Ahora mira, el tema de fondos realmente en el país, el problema del Ecuador es que estamos acostumbrados a sobrevivir y no a enfrentar las realidades, ¿no? Si hay un déficit de 5.000 millones y si pagan amortizaciones por 5.000 millones y hay deudas por otros 5.000 millones, las necesidades de financiamiento del país el próximo año van a ser inmensas, más de 10.000 millones, casi 14.000 millones de dólares. Entonces, si la deuda interna se renovase, aún así el Estado va a pedir préstamos por unas cantidades inmensas, imposibles de conseguir. Entonces, ¿cuál es el problema real del Estado? Y dice Rodrigo, por ejemplo, hay que reducir el gasto. Y esto yo lo escucho muchas veces, ¿no? Y hagamos un ejercicio simple, ¿no? En este año, van a apartar 5.000 millones de dólares, que es el déficit. El déficit es cuando se gasta más de los ingresos. Pero el gasto de este año se va en 10.000 millones en sueldos, en 3.300 millones en intereses de la deuda, en 3.200 millones de las seguridades sociales, de las tres, se va en más de 3.000 millones en los gobiernos seccionales, se va en 1.300 millones de los bonos de desarrollo humano y en gastos operativos mínimos del Estado. Entonces uno dice, si faltan 5.000 millones para este gasto inflexible, además de 10.000 millones de dólares en sueldos, que de paso 10.000 millones de dólares en sueldos significa casi toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, para 490.000 personas, que son el 2,9% de la población. Entonces es un peso inmenso, pero el 80% del gasto en sueldos está en educación, salud, Fuerzas Armadas, policía, función judicial, y ahí está el 80% del gasto. Uno dice, si faltan 5.000 millones para ese gasto inflexible, ¿qué puedes hacer en términos del gasto? Al Seguro Social no puedes dejar de pagarle, más bien es un problema, porque al Seguro Social en este año van a deberle
1.000 millones y no tiene para pagar pensiones, y el fondo de pensiones de 6.000 millones se va a ir agotando. Los bonos de los pobres no pueden reducir. A los gobiernos seccionales hay que darles plata por ley. Los intereses de la deuda, ya reestructuramos los bonos basura, el resto de intereses es multilaterales y deuda interna con el mismo seguro social. En la burocracia pública algo deberá hacerse para reducir el tamaño del Estado, pero digamos que reduces 1.000 millones allí, en el mejor de los casos, ¿sí? No te alcanza para reducir el déficit. Entonces el problema del Ecuador, Talía y Rodrigo y quienes nos escuchan, es que debemos estar conscientes de este nivel de gasto, y que para sostener este nivel de gasto necesitamos más ingresos permanentes, y solo vienen los ingresos permanentes de impuestos y de subsidios, no hay otra manera. Qué claro, Jaime. El Estado no puede seguir financiando déficits elevados, ya no hay cómo, tiene que reducir el déficit. Este es uno de los puntos, Talía, esenciales que el Ecuador no ha sido capaz de enfrentar en 43 años. Este es un punto crucial. Permítanme hacer una pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal, la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador, subdecana de Economía de la PUCE, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Verónica había dicho a la audiencia que se iba a incorporar. Gracias por estar con nosotros. Ya se ha hecho un primer apunte sobre la reforma que envió el presidente, y es más, ya estamos hablando de los déficits, del déficit fiscal que tiene el Ecuador, y realmente de las cifras tan feas que tiene el país, ¿no?, en su economía. Yo no quiero dejar de tener un criterio suyo sobre ¿cómo recibió usted la propuesta del presidente, la ley que ha enviado a la Asamblea, que ya está decurriendo, como había dicho, entonces, que se llama, además tiene un nombre simpático, Eficiencia Económica y Generación de Empleo? Bienvenida, Verónica Artola. Buenos días. Muy buenos días, Talía. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón estos minutos de retraso, pero un honor estar en este espacio. A ver, yo creo que analizando desde el punto de vista macroeconómico, primero hay que entender que la economía ecuatoriana está pasando por un momento bastante complejo. ¿Y complejo por qué? Porque ya estamos viviendo una desaceleración económica, que eso realmente complica, ¿no? Complica a las familias, complica a las empresas en poder tener los ingresos que necesitaríamos para cubrir nuestras necesidades. Yo lo he dicho, el Banco Central al inicio de este año estaba estimando que íbamos a cerrar el 2023 con un crecimiento del 2,8%. Ahora actualizó hace un poco más de un mes un crecimiento de solamente el 1,5%, pero la realidad ecuatoriana es que es mucho más compleja. Frente a esta situación, por supuesto, tener esta reforma tributaria que permita pensar en una generación de empleo, dar mayor oportunidad a la contratación de mujeres, a las personas que han salido recién, ¿no es cierto?, de los centros de privación de libertad, tratar de atraer inversión extranjera es interesante. Sin embargo, personalmente creo que no nos soluciona los problemas de muy cortísimo plazo que necesitamos en el Ecuador, que es básicamente cómo cierro el año 2023 en la caja fiscal. No sé, perdón el atraso, pero seguramente ya Jaime lo mencionó, pero tenemos una caja fiscal que no supera los 180 millones de dólares, cuando para finales del año necesitamos pagar sueldos, pagar el 13º, ponernos al día o tratar de dar los recursos que necesitan también los GATS para cerrar su año, y esa plata no la tenemos. Entonces creo que la reforma tributaria del presidente Noboa tiene 3 aristas importantes, que es justamente esta de incentivos que acabo de mencionar, todo este tema de remisión tributaria, y el otro tema, el de zonas francas y la nueva
forma laboral de manejar en este tipo de zonas. Entonces, como digo, creo que es una reforma interesante para el mediano plazo, pero en el corto plazo sí necesitamos pensar cómo se van a generar ingresos permanentes, ingresos que me permitan manejar la economía de una manera muchísimo más estructural, que eso no lo estamos viendo con esta reforma. Seguramente esta es la primera, ¿no? De otras que vendrán. Por eso el presidente declaró en emergencia para poder tratar 2 reformas económicas al mismo tiempo. Entonces esperemos para ver cómo realmente se va estructurando y tener esos ingresos. Gracias, Verónica. Ahora la pregunta, Verónica, es, hubo un poquito una desconexión, creo que está en una zona de no muy buena conectividad, pero la pregunta sería, ¿qué habría que esperar? O sea, no hagamos futurismo, porque a veces en política es fatal y en economía peor, porque uno nunca sabe cómo van a aportarse los mercados, cómo va a aportarse la sociedad misma. Pero ¿qué tendría que tener, Verónica? No sé si me escucha. ¿Qué tendría que tener la nueva ley? Mientras tanto voy a pasar con Rodrigo antes que se conecte nuevamente. Verónica tiene algún problema de conectividad. Rodrigo, escuchando después, los tres coinciden en que esta ley, no sé, no quiero ponerle nombres, pero no soluciona, ¿no? Para ser más objetiva, todas las necesidades económicas que tiene. Tampoco una ley no era la que no puede solucionar. Tenemos problemas estructurales enormes desde hace décadas, pero ¿qué esperaría, Rodrigo? ¿Qué esperas para que el presidente pueda hacer y entrar realmente en una nueva dinámica y a lo mejor con una nueva ley? ¿Qué tendría que tener para cuadrar algo las cifras? Porque así no podemos seguir. La economía realmente es de una precariedad enorme. Si va a crecer con apenas 1.5 ahora, ¿de qué estamos hablando? Voy a guardarme un comentario que tenía pendiente. Un gusto saludarte, Verónica. Pero yo como Jaime ha expuesto las cifras, y algo que es curioso, siempre vamos exponiendo las cifras un poco más, un poco menos, pero esta crisis es permanente. O sea, esto como que no mejora, y más bien yo creo que el mensaje que está tratando de dar el presidente Noboa y Verónica lo ha mencionado, la remisión tributaria. Okay, eso le da algo de oxígeno al fisco. No es la solución, pero le da algún grado de oxígeno. Pero el tema el tema laboral, que como mencionaba yo, se hace referencia en el título, Verónica también lo menciona, necesitamos un régimen laboral diferenciado para zonas francas, y el hecho de tener un régimen de zonas francas mucho más ágil, mucho más expedito, en donde a mí sí me queda pendiente que se considere al sector agrícola primario, porque se puede tener zonas francas agrícola primaria donde también se puede hacer agroindustria y de donde podríamos sacar productos directos para exportación, generando empleo y moviendo la economía, porque la realidad es que la economía está quedándose. Esto se lo ve en los datos del IVA, obviamente, pero y buscar otros mecanismos, y esto de aquí parece que suena a un sueño de Blancanieves, pero necesitamos pensar seriamente en que tenemos una economía extremadamente formal y una economía informal creciente. ¿Cómo hacer que la gente le interese o le sea atractivo acercarse a la formalización de la economía? Y ahí yo creo que han habido algunas iniciativas históricamente que pueden ser útiles, que tienen un pequeño impacto al fisco. Voy a dar un ejemplo: el IVA en el sector agropecuario primario. El IVA es un impuesto que se cobra y se compensa en los sectores económicos, comercio, industrias, etcétera. En la agricultura nosotros facturamos sin IVA, pero sí pagamos IVAs. El promedio de los últimos 3 años es más o menos $35 millones. Pero si nosotros a través de esos $35 millones que dejaría de recibir el fisco, podemos incluir más gente en la formalización, probablemente el fisco reciba mucho más plata sin incremento de impuestos. Porque ese es el otro tema. Aquí lo que estamos apagando es el incendio coyuntural
Verónica lo ha mencionado, cerremos el 2023. ¿Cómo cerramos el 23? Todavía no llegamos a enero del 24. Y Jaime lo explicó con mejores términos que los míos. El momento que a partir del 24 las grandes empresas, ganen o no ganen, pagan hasta el 3% sobre sus ventas, ya en el 25, toda esa plata que el Estado se gastó a lo largo del 24, ya el gobierno no la recibe en el 25, porque ya se la gastó. Y ahí viene el otro tema, ¿no? Cuando hacemos referencia a los miles de millones, porque ya no quiero hablar de, hace poco había una nota de prensa que hablaba de 11,000 millones en hueco para cerrar el 2023. Hay mucha plata que el Estado le debe a muchos grandes contribuyentes. Y le estamos diciendo al grande contribuyente, usted ponga el 3% de sus ventas, pero yo no quiero preguntarle si ya le pagaron o no le pagaron. Si le pagan en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses, eso no quiero preguntarle, porque eso también debería considerarse. Por eso se habla del problema de liquidez de las empresas, porque la factura el día que se la emite, no necesariamente se la paga. Gracias, y ese Rodrigo. es un tema real. Gracias, Rodrigo. Justo yo por eso te había preguntado en el bloque anterior sobre esta autorretención del 3% de las empresas, porque yo escuché el criterio de alguna gente que se preocupaba. Retorno con Verónica, que estaba explicando algo, y creo que de todos los datos que dio, realmente eso de que crezcamos apenas al 1.5% este año es muy preocupante. Pero también preocupa a Verónica porque ¿qué más podía haber hecho? ¿Qué expectativas tenía usted personalmente, por ejemplo, para que en esta ley se incluya? Ya ha anunciado que va a mandar una nueva ley, pero este momento, además por la condición de recién llegado, recién asumido, todo el mundo está a la expectativa, la gente intenta no hacer críticas, pese a que hay cosas porque se pueden criticar, porque estamos en un momento donde todo el mundo quiere apostar, porque es nuestro país el que está en peligro. ¿Qué tendrían que hacer, aparte de que sabemos que con la mayoría que tienen en la Asamblea van a aprobar esta ley? Verónica, objetivamente, ¿qué tendría que hacer el gobierno? ¿Qué sugerencias hay? Ardalia, sí creo que el tema es complejo y con el cortísimo plazo que tiene. Yo había dicho pensar en una reforma tributaria que suba mucho los impuestos que permitirían recaudar, por ejemplo. Creo que políticamente no sería viable, por ejemplo, tipo IVA, que en algún momento se mencionaba. Yo creo que en el cortísimo plazo tratar de generar algún acercamiento con los organismos multilaterales para tener este financiamiento que nos permita al menos poder cerrar el 2023 y iniciar el 2024 de una forma un poquito más tranquila. Porque ¿qué pasa en el 2024? También tenemos unos pagos de deuda bastante fuertes que se van incrementando. El pago de intereses de la deuda también ha crecido por todo el tema de las tasas de interés internacionales. Entonces yo creo que la primera es cómo nos acercamos con un programa económico, Talía, y no solamente con un programa tributario o de reforma tributaria. Por ejemplo, voy a aumentar ingresos por aquí, disminuir el gasto por acá, voy a optimizar esto, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que esas líneas son súper importantes para que los organismos multilaterales digan, ok, se está trabajando en una línea de liquidez a través de Petroecuador, que lo dejó haciendo el presidente Lasso, y que entiendo que el presidente Noboa también lo está viendo. Creo que ese es un análisis interesante para tener estos recursos en el cortísimo plazo. Como digo, hay que analizar, ¿no es cierto?, y ver que la situación no es nada fácil, porque ya tenemos un nivel de endeudamiento que supera los 60,000 millones de dólares, pero sinceramente con el corto plazo y las necesidades tan urgentes de liquidez, yo creo que la única forma es poder tener recursos líquidos a través de los organismos multilaterales para empezar el año, cerrar lo que nos queda, y también buscar tal vez como aliados estratégicos a los GATS que me permitan ir minimizando los efectos, por ejemplo, del fenómeno del Niño que voy a tener el próximo año, y con eso tal vez ayudar a que la economía y las familias se puedan ir reactivando poco a poco para el próximo año. Gracias, Verónica. Jaime, la reacción de los mercados, ya hemos visto lo que es tan sensible el riesgo país, ¿no? Las cifras, uno dice, no sé quiénes manejan eso, es una
es un sector que así manipula. La gente a veces, digo la gente, colectivamente nadie tiene por qué tener una especialización para saber exactamente estas sensibilidades, por ejemplo, del mercado. Inclusive cuando el presidente Noboa, antes de juramentar, estuvo en la visita en Washington con la que se suponía iba a ser su ministra, cómo se reaccionó después. ¿Eso cuánto influencia? ¿Quién está también haciendo un acercamiento? Ya tenemos idea de que aquí el nuevo ministro Juan Carlos Vega se ha reunido con los organismos multilaterales, pero ¿cómo está eso? Porque de algún lado tenemos que sacar el dinero. El país no puede estar así, ¿no? El dinero no cae pues por estaciones, ¿no?, de la producción de los árboles, y estamos viendo la necesidad. 800 millones que se pueden recaudar con esto el próximo año versus las necesidades fiscales, las necesidades que tú mismo habías mencionado de 10.000 millones de dólares. O sea, ¿qué se hace? O sea, yo lo que quisiera es un poco, para que la gente se serene también, decir qué posibilidades ciertas existen de mejorar las condiciones con la premura que se necesita para encarar todas las necesidades que tiene el país. Mira, Talía, hemos hablado muchas veces y durante muchos años y venimos repitiendo lo mismo, Talía. Es el Ecuador, en más de 40 años de democracia, en 43 años de democracia, jamás ha enfrentado con rigor los problemas fundamentales que tiene que enfrentar. Uno, crecimiento de la economía. En 43 años la economía en promedio general ha crecido algo más del 2%. Y en este año se supone que crecerá el 1,5 y el próximo el 0,8. Es decir, si el Ecuador en 43 años no ha sido capaz de crecer a tasas elevadas de más del 5%, bueno, pues no ha sido capaz de enfrentar todo lo que hay que hacer para crecer, y esa es una tarea de aquí en el futuro. Dos, inversión, porque para crecer se necesita invertir. En 43 años la inversión extranjera directa, salvo 1 o 2 años, superó el 1% del PIB. En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa es 106 millones de dólares. Y estamos en dolarización. Entonces, no hemos sido capaces de atraer inversión extranjera directa. Exportaciones. En 43 años algo han crecido las exportaciones no petroleras, pero no lo suficiente. Apenas se exporta 20.000 millones de dólares al año. El otro punto, déficit fiscal. En 43 años siempre ha habido déficit, y déficits elevados. En la época de Correa, los déficits llegaron hasta 8.000 millones de dólares. Y nos hemos acostumbrado a financiar los déficits a cualquier costo. Mira tú en la época de Correa, 20.000 millones de préstamos chinos, onerosos, caros, llenos de corrupción. Más de 10.000 millones de dólares de bonos basura que tuvieron que reestructurarse. Más de 10.000 millones de deuda interna. Utilización de la Reserva Internacional, 8.300 millones de dólares. Después no pudimos pagar las deudas. Entonces nos hemos acostumbrado a financiar las deudas a cualquier costo. Después, en la pandemia, si no era por los multilaterales, el Ecuador colapsaba. Y ahora les debemos a los multilaterales 24.000 millones de dólares. Y hay que comenzar, y ya se está pagando, hay que pagar esos préstamos. El próximo año al Fondo Monetario hay que pagarlo cerca de 1.000 millones de dólares entre amortización e interés. Entonces, año tras año, tratamos de encontrar cualquier resquicio para financiar los desajustes de la economía y del déficit fiscal. ¿Y qué tenemos ahora? Una de las peores crisis del país, a lo que mencionamos, déficit, bajo crecimiento, bajas reservas internacionales, agreguemos 5.5 millones de personas en el desempleo, en el subempleo y otras categorías. En la informalidad, 4,5 millones de personas. En la pobreza, 4.6 millones de personas que viven con $89 al mes. 1.8 millones de personas que en la pobreza extrema que viven con $50 al mes. Deuda pública de 74.000 millones de dólares. Sobre eso no vamos a quitar el ITT. Sobre eso
el déficit fiscal elevado. Sobre eso han caído las reservas. Y agreguemos como pastel a este escenario la inseguridad, el narcotráfico, la justicia corrupta que impide tener unas garantías para una estabilidad, para que vengan las inversiones, para que haya los contratos. En los 40 años nos hemos acostumbrado a no pagar la deuda. Varias veces. El Ecuador con Argentina es de los países que se acostumbró a no pagar las deudas o a reestructurar las deudas. Generamos déficit, nos endeudamos y luego no queremos pagar las deudas. Y luego nos quejamos del riesgo país. Entonces, Thalía, si en el Ecuador hoy, que vive las peores crisis de su historia, y alguna vez que tú me llamaste, yo te dije que esto es una tragedia para el país. Uh-huh. Y es una tragedia para el país. Entonces, este rato lo que necesitamos es una visión estadista del Estado que le conduzca al Ecuador en otra dirección, porque necesitamos grandes cambios. Si seguimos en tratando de sobrevivir, desajustando más la economía, el fisco, etcétera, lo que hacemos es profundizar los problemas y arreglarlos en el futuro va a ser mucho más costoso. Gracias Jaime. Sí, y la palabra esa tragedia yo le había llamado estaba haciendo un análisis para publicar en un diario español, el diario ABC, del que soy corresponsal, y necesitaba una palabra que explique, que resuma la condición económica, y dijo esa palabra tragedia, y hubo comentarios porque la gente necesita saber exactamente. El oficio del periodista es buscar a las mejores personas, como están ustedes, los mejores analistas, para que le cuenten exactamente al país, y en este programa que se llama Descifrando creo que estamos logrando. Permítanme hacer una nueva pausa recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando en este programa el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político, la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador, subdecana de Economía de la PUCE, y el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Rodrigo, escuchando las cifras que ustedes han dado y el panorama que ha puesto Jaime, sobre todo que maneja con tanta solvencia todas las cifras, realmente esto es un país como para tenerle pena a quien tiene que tomar decisiones. Y realmente las decisiones le toma el líder ecuatoriano, y fue recién elegido, recién posicionado, y ha hecho una primera propuesta que está ya en la Asamblea Nacional. Verónica ha dicho que conforme al anuncio que hizo el propio presidente Noboa, enviará probablemente en el próximo mes, que dijo que mandar cada mes una nueva ley. ¿Qué opciones tenemos? Porque eso de reducir el tamaño del Estado, ya ha dicho Jaime que a lo sumo podría ser 1.000 millones, eso nos resuelve todo. ¿Cuál es el aporte? Porque no producimos, no exportamos tanto como deberíamos, y la inversión extranjera es bárbara. Digo bárbara en el sentido de lo poco, ¿no? Increíblemente baja. ¿Cómo perfilan desde tu sector cuál podría ser el aporte? Porque algo hay que hacer, porque el país tiene que seguir funcionando. A ver, creo que es importante, y he ido apuntando algunas de las cifras de Jaime, y creo que nos hablan mucho del Ecuador, porque hablamos que en 43 años, donde el 50% del tiempo ha sido en sucres y el 50% del tiempo, números redondos, ha sido en dólares, algo más del 50 en dólares, y vemos que la situación de sucretización y de dolarización es básicamente la misma. Entonces, los problemas, tal cual lo menciona Jaime, son estructurales. Yo sí quiero anotar algo. El sector agroalimentario, y me refiero a todo lo que tiene que ver con agricultura, no solo agroalimentario, todo lo que es agroproductivo y agroexportador, donde están flores, está camarón, está un sinnúmero de productos que van saliendo del país, ha venido creciendo de manera sostenida a una tasa del 6% anual desde el año 2013.
Y yo me comprometo a pasarle las cifras, porque no es solamente decir el banano, el cacao o el otro, sino qué pasa con los elaborados de banano, qué pasa con frutas y conservas, qué pasa con frutas tropicales, qué pasa con todos los rubros chiquititos que van sumando en la economía ecuatoriana. Y yo más bien veo que si al sector agrícola, en vez de buscarle complicaciones, le damos soluciones o le damos facilidades, principalmente, y yo creo que hay una herramienta. Coincido plenamente, es una pena que solamente sean 20,000 millones de exportaciones. Pero de esos 20,000 millones de exportaciones, este último año la minería ha jugado un papel interesante, pero todo el resto o el 90% restante es productos que salen de la tierra. Y tierra y agua para no descontextualizar el tema del camarón. Y cuando vamos viendo que los mercados le van apostando a estas cosas y vamos entendiendo la dinámica del mercado, vamos entendiendo cómo producir y qué condiciones podemos crecer, porque muchas veces en la asamblea vemos leyes que dicen vamos a proteger a los productores. Yo soy productor agropecuario y veo leyes que dicen protección al productor y que lo que hacen es coartar más bien la capacidad productiva, porque al proteger el un lado de la cadena, que suena bonito, están afectando al principal lado de la cadena, que son a los consumidores. Entonces yo sí creo que el Ecuador, y lo mencioné con un exministro de Agricultura que lo mencionaba, decía, este exministro entiende la cadena completa. Veamos a lo positivo. Daniel Noboa, como presidente, viene de una familia que entendió la dinámica del mercado bananero, y cuando Luis Noboa Naranjo tuvo clara la dinámica del mercado bananero a nivel mundial y vio que había cómo sembrar más y cómo producir más, vino al Ecuador a sembrar y el boom bananero, mal o bien, se ha sostenido bien, pero el boom camaronero que pasamos en el año 2000, 2001, 2002 es realmente impresionante. Puede haber un impacto en este momento por una caída de precios, pero los volúmenes de exportación han seguido incrementándose. Entonces, si esta reforma tributaria en efecto no va a solucionar necesariamente ni siquiera los problemas para cerrar este 2023, porque tampoco lo haría, se aplicaría a partir de enero, sí está dando una visión distinta de no seguir ahorcándole al contribuyente per se, sino más bien abriendo puertas. Y yo confío en lo que tiene que ver con alianzas público-privadas, también se faciliten los procesos de concesión, porque la obra pública hay que hacerla, pero no necesariamente tiene que salir, como ha sido mencionado, de plata, créditos caros, de donde vengan. No quiero satanizar el de dónde, pero la inversión pública se la puede hacer a través de sistemas de concesión, de alianza público-privada, a través de otros sistemas que serán pagaderos en 20 años con la misma operación. Gracias. Como ha sido el oleoducto de crudos pesados, por ejemplo. Muchas gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Sí, eso justamente quiero yo que planteen opciones, porque uno mira y dice cómo se solventa esto. Y has mencionado a Luis Noboa Naranjo, creo que ha sido ejemplar, porque él creó la cadena productiva, ¿no? Él vio la necesidad y fue ampliando, ya no solamente producir, sino ponerlos, inclusive hasta los barcos en los que se exportan, o sea, toda la cadena productiva, y eso hizo décadas atrás, antes de que sea eso lo común en este momento. Y entonces también podemos uno decir, el presidente conoce cómo se hace esto, pero las necesidades son de ahora, Verónica, y yo quisiera que no solamente es una expectativa de qué es lo que tendría que venir, sino cuál tendría que ser la conducta de la sociedad ecuatoriana, porque estamos pasándola mal. O sea, hay sectores que uno ve que no encuentran un empleo y tienen que arriesgarse a cruzar el Darién, y eso es un problema gravísimo. Las cifras del desempleo, del subempleo que ha dado Jaime Carrera son realmente dramáticas y hablan de un país desigual. Desde la academia, Verónica, como subdecana de Economía en la Católica, ¿qué piensan? Porque también podría la academia hacer un aporte, ¿no? Y decir al gobierno, miren, aquí está
una propuesta nuestra, porque hay como cierto, digamos, desencuentro, no sé cuál es la palabra exacta, como que vivimos en mundos aislados y no se hace propuestas. Entonces el gobierno también, a lo mejor, si es que encuentra una propuesta desde el sector académico, podría considerarlo, Verónica. Súper interesante lo que propone Thalía, la verdad, en el sentido, y yo quisiera profundizar 2 cositas para entrar a responder específicamente tu pregunta. Efectivamente, el tema de migración en el Ecuador es un problema complejo. ¿Por qué? Porque solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo formal. Y eso genera, claro, que con la desesperación de poder ver qué hacemos con nuestras familias, tengamos que salir. Y el año pasado, en remesas, llegaron 4.700 millones de dólares en el año 2022. Se estima que este año 2023 ya puede bordear los 5.000 millones, que sería la cifra más alta desde que estamos dolarizados. Y claro, frente a lo que decía hace un momento Jaime de inversión, que bueno, no llega, pero solamente ha llegado al Ecuador alrededor de 827 millones, dices, algo pasa y no es correcto. Entonces, frente a eso, nosotros como academia, por ejemplo, hemos estado pensando en algunas alternativas. Primero, para comentarles, la semana pasada justamente desarrollamos la Semana Internacional de la Economía y la enfocamos en la economía popular y solidaria. Y la economía popular y solidaria en el Ecuador tiene un impacto muy importante. Tiene alrededor de 17,000 organizaciones y ahora en las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, ya se tiene 3 de cada 10 dólares que se circula en ese sector. Entonces, este sector también ya tiene un peso aproximado del 30% en el PIB. Entonces creo que sería súper importante, por ejemplo, tener propuestas que permitan vincular al sector real de la economía, al sector de la economía popular real, con los servicios financieros y las políticas públicas. Y recordemos que en este sector, por ejemplo, quienes más tienen un peso son las mujeres. Y las mujeres, por otro lado, son las que más sufrimos violencia, las que más sufrimos desempleo, las que más pobreza tenemos. Entonces, una propuesta interesante para tratar de sortear estos temas de déficit que son complicados, de bajo crecimiento económico, es centrémonos en esa economía real de a pie que nos va a ayudar mucho. Ya Rodrigo lo acaba de decir, centremos, ¿cierto?, en el sector agrícola, que por ejemplo ahora, de acuerdo a lo que se tiene estimado por el tema del fenómeno del Niño, va a ser el más afectado. 44% de la superficie del Ecuador se estima que podría estar afectada. Y en ese sector hay muchas mujeres que están empleadas y mucha de la economía popular y solidaria. Entonces yo creo que por ahí hay. Y el otro, Thalía, desde la academia que hemos hablado es, tenemos que llegar a un gran acuerdo nacional, como queramos llamarle, diálogo, para centrarnos a ver esas 3 prioridades que queremos para la economía los próximos años. Porque a la final es un gobierno de transición, año y medio no va a poder lamentablemente cambiar muchísimas cosas, sino tratar de surfear los problemas. Pero ¿por qué no pensar, vamos a trabajar en temas de seguridad social, o tema de reforma tributaria, o tema de reforma laboral? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya lo dice Jaime, y lamentablemente estas discusiones no son de ahora, no son un problema reciente, realmente es un tema que económicamente no se ha cambiado de manera estructural el Ecuador. Yo siempre lo digo, si vemos, por ejemplo, los datos de pobreza estamos alrededor del 27% en el Ecuador. Son datos más altos de los que teníamos en el año 2012 o aproximadamente los que teníamos hace 10 años. Entonces, ¿qué ha pasado en la economía ecuatoriana en estos últimos 10 años? Nada, no la hemos cambiado estructuralmente, y ahí sí, yo también hago un mea culpa, digamos, desde la academia, como tú lo mencionas, Thalía, no ha habido una conexión entre la academia, el sector público y el sector privado, y creo que es el momento para ver si así ya no estamos aquí en los próximos 20 años hablando de los mismos problemas estructurales que tenemos en la economía. Gracias, Verónica. Sí, yo he escuchado mucho al secretario de Comunicación, que además es un experto y está haciendo un gran trabajo, Roberto Isurieta, hablar mucho de que estamos en un nuevo momento, de que las cosas es un gobierno de gente joven, que es un momento de ruptura. Jaime, yo creo que en medio de eso lo que debe haber es una unidad este momento, porque siempre digo, los que están pensando en las elecciones próximas, sostengamos el país
para que tengan un país que gobernar, pues porque así como están las cosas, el país corre riesgo, ¿no? Y he escuchado a alguna gente, sobre todo analistas desde fuera, que nos miran así como pobre país en las condiciones que están. Tengo que decirles que se nos está acabando el tiempo y les voy a rogar que abreviemos, pero Jaime, ¿no crees que este momento en verdad varios sectores podrían juntarse y hacer una propuesta al gobierno que no sean simplemente el sector empresarial, el sector sindical, el sector eso, porque siempre cada cual, como es natural, defiende lo suyo, sino desde la globalidad, desde la academia, digo yo, porque está el pensamiento crítico ahí, además están pensando al país, y desde otros sectores para que tengan también algún insumo y tengan un acompañamiento del gobierno, porque me imagino que con las cifras que están ahora, ¿cómo sobrevivimos, Jaime? Mira, tú mencionaste una palabra importante, unidad, ¿no? Puede llamarse unidad, puede llamarse acuerdo, como se hizo en España o en Chile con la concertación. Es imperativo en este momento la unidad del país en torno a objetivos fundamentales. Y el principal, en este año el Ecuador va a tener un ingreso por habitante de $7,000 anuales. Si tú divides eso para cada mes, menos de $600 por persona. Con ese ingreso por habitante no podemos tener más de lo que tenemos, Talía, del paisaje que tenemos. Es imposible que haya bienestar, trabajo y el país crezca, que esté mejor con ese ingreso por habitante. Entonces el objetivo de todo el país debe ser crecer más, duplicar el ingreso por habitante. Es que el ingreso por habitante Chile produce el doble, Uruguay produce el triple, Panamá igual, incluso República Dominicana, que antes estaba atrás de nosotros, hoy produce más que nosotros. Entonces, en la gran unidad en torno a crecer, a tasas elevadas, más del 5% durante años, durante décadas. Ya, pero para crecer hay que invertir. Entonces, unámonos todo el país para generar todas las condiciones para que haya abundante inversión e inversión extranjera directa, que es importante en dolarización. El otro factor de unidad. El otro, exportaciones. Si el Ecuador no exporta en abundancia, tampoco va a haber progreso en el país, más en una economía dolarizada. Y el otro punto fundamental, equilibrio de las cuentas públicas. Entonces, nos ponemos de acuerdo en estos temas fundamentales, porque el Ecuador no cambia, Talía. Tenemos las mismas actitudes que destruyeron el Sucre, tenemos exactamente las mismas actitudes en dolarización, por eso estamos así. Una sociedad que solo pide, que solo demanda, y no entiende que cada dólar que gaste el Ecuador, el Estado tiene que ser aportado por la sociedad. Exactamente. Nos pedimos plata. Gracias. Pedimos plata para educación, para salud, para todo, y nadie quiere dar un dólar. Gracias. Al Estado, ¿no? Así es, Jaime, muy, muy claro. Y para finalizar, antes de irnos a la pregunta clásica con la que cierro siempre el programa, ahí me gustaría, excepto Jaime que ya me dio el titular, pero para cerrar, Rodrigo, en una frase, ¿cuál sería el titular si es que tendrías que poner en un periódico, en un portal, en un medio, sobre la economía ecuatoriana en este momento? El cuento de nunca acabar. Gracias. Verónica, ¿cuál sería el titular sobre la economía que describa la situación de la economía ecuatoriana? Ay, qué difícil. Los viejos problemas. Siempre los mismos problemas de siempre. Gracias. Hagamos aquí una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Rodrigo Gómez de la Torre? A Guillermo Lasso con una censura extemporánea. Gracias. Jaime Carrera, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Bueno, yo creo que a los palestinos en Gaza, ¿no? Es una tragedia para el mundo. Gracias. Verónica Artola, ¿a quién le ha ido mal esta semana? A los ecuatorianos que no han logrado conseguir trabajo. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Rodrigo Gómez de la Torre? A Quito, que finalmente
inauguró el metro. Gracias. Jaime Carrera, ¿a quién ha ido bien? A la Liga, porque tiene las aspiraciones de quedar campeón, ¿no? Bien. Verónica Artola, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Creo que al presidente Noboa, que se está inaugurando en esto y que todos tenemos la esperanza de que le aspiremos a un mejor Ecuador. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta X @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana.